Cambie su mundo. Capítulo 9. Ahora le toca a usted cambiar su mundo. Siempre se dice que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad uno mismo tiene que cambiarlas. Andy Warhol. Al comenzar a leer este capítulo final de Cambie su mundo, es posible que esté tratando de integrar todo lo que hemos abordado. Tal vez ya ha comenzado a hacerlo. Si es así, queremos animarlo y apoyarlo, pero también queremos señalarle un camino claro para que pueda cambiar su mundo. Siga la hoja de ruta. Le hemos dado una hoja de ruta para la transformación. Lo primero que le preguntamos en el capítulo 1 fue si quería cambiar su mundo, cambiarse a sí mismo y formar parte de un movimiento de transformación. Nuestro deseo es que los capítulos de este libro lo lleven en un ambicioso viaje de 4 fases, de mí a nosotros, para marcar la diferencia juntos. Este es un modelo de cambio transformador que Rob y yo hemos experimentado. Se ve así. Fase 1. Quiero marcar la diferencia. Fase 2. Con personas que marcan la diferencia. Fase 3. Vivir valores que marcan la diferencia. Fase 4. Realizar acciones que marquen la diferencia. Transformación, su mundo cambia. Cada fase del viaje representa crecimiento y desarrollo para todo aquel que quiera cambiar su mundo. Fase 1. Quiero marcar la diferencia. Los 2 primeros capítulos, no podemos sentarnos a esperar que las cosas cambien y conviértase en un catalizador del cambio, trataron sobre el deseo de marcar la diferencia. Esperamos que su lectura haya alimentado en usted un creciente deseo de cambiar su mundo y haya confirmado su capacidad para lograr cambios. Nos hemos esforzado por regar las semillas de compasión y la convicción que hay en usted para que florezcan y se conviertan en esperanza. Una esperanza que ahora puede aprovechar para hacer de su mundo un lugar mejor. Ha conocido historias de personas que han logrado grandes cosas y muchas de ellas no sospechaban que generarían cambios tan positivos. Ha descubierto que los catalizadores del cambio en nuestro mundo son a menudo personas comunes, impulsadas por el descontento, la frustración o la ira, que canalizaron sus emociones para hacer el bien. Sus acciones primero produjeron un cambio en ellas mismas y a partir de ese cambio agregaron un valor asombroso a los demás. Se convirtieron en líderes e iniciaron movimientos de transformación. Su padre, un buen amigo de Rob, le dejó claro a Charlie que, si no iba a seguir en la escuela, tenía que comenzar a trabajar. Rob le sugirió a Charlie que trabajara con One Hop. La idea le pareció atractiva, así que pasó 5 meses en Sudáfrica y trabajó en algunas de las zonas más pobres del país. Su vida cambió un día mientras trabajaba con niños en los barrios bajos. Tuvo en sus brazos un bebé recién nacido y cuando supo que lo habían rescatado de la basura porque su madre, joven y sin apoyo, lo había abandonado, Charlie quedó destrozada. Volví a nuestra casa de acogida esa noche y lloré. Cuando mis lágrimas comenzaron a secarse, comprendí que, si alguien hubiera estado junto a esa chica en su angustia, ese niño aún podría tener una madre. En ese momento decidió que haría algo para ayudar a las madres y a los niños. Luego expresó: regresé de África como una persona completamente nueva. Charlie estaba decidida a abrir de inmediato un hogar de maternidad en África, pero sus amigos y familiares la convencieron de obtener primero un título universitario. Así que se matriculó en Liberty University en Lynchburg, Virginia. Mientras estudiaba ahí, comenzó a trabajar como voluntaria en un programa universitario que atendía a niños en el centro de la ciudad. Se sorprendió al descubrir que algunas partes de Lynchburg tenían un nivel de pobreza similar al de algunas partes de África. Su corazón
comenzó a llevarla en una nueva dirección. En lugar de viajar por el mundo para brindar su ayuda, decidió crear un grupo de apoyo para madres jóvenes en dificultades allí en Lynchburg. Lo llamó EMA, que significa Every Mother's Advocate, defensor de toda madre. Lo que comenzó como un grupo de apoyo en un solo barrio, pronto se convirtió en un conjunto de grupos que trabajaban en los barrios pobres de la ciudad. Después de graduarse y casarse, Charlie y su esposo, Matt, se trasladaron al sur de Florida y ella decidió continuar con Emma ahí. Es cierto que tendría que empezar desde cero de nuevo, pero estaba decidida a hacerlo. Sin embargo, se preguntaba si en verdad estaba marcando una diferencia. Después de transcurrido un año en el que se sintió atascada, consideró abandonar el proyecto. No obstante, antes de hacerlo, decidió evaluar de un modo objetivo lo que había funcionado y lo que no. Emma había asesorado a 70 madres de la zona el año anterior y, asombrosamente, el 98% de ellas había logrado mantener a sus hijos en sus propios hogares y evitar que fueran a hogares adoptivos temporales. Charlie sabía que cada año 2.400 niños eran enviados a hogares adoptivos temporales en el sur de Florida. Finalmente, Charlie había descubierto dónde podía marcar una diferencia mayor. Reestructuró Emma y se centró en reducir el número de niños en hogares adoptivos temporales mediante la educación de madres con dificultades y el apoyo a aquellas que enfrentaban una crisis. Comenzaron a llegar madres a Emma. Muchas de ellas eran como Sarina. Cuando Sarina acudió a Emma, estaba embarazada de 6 meses y vivía en su automóvil averiado que se encontraba aparcado detrás de un restaurante. Había perdido ya la custodia de sus 2 hijos mayores y estaba desesperada por recibir ayuda. Los miembros de Emma la ayudaron a encontrar un lugar donde vivir, solucionaron el pago de los primeros 6 meses de alquiler, encontraron un mecánico que reparara su auto sin costo alguno y la ayudaron a encontrar un trabajo. También le brindaron ayuda psicológica y adiestramiento durante un periodo traumático. Después de nacido el bebé, fueron sus defensores en la corte, lo que le permitió quedarse con su hijo. Durante el primer año con este nuevo enfoque, Emma alcanzó a 269 madres y niños a través de sus programas y evitó que 96 niños fueran enviados a hogares de acogida, con una idea expresada por Nelson Mandela muy presente en su mente. Si quiere la cooperación de las personas a su alrededor, debe hacerles sentir que son importantes. Charlie C. Ahora le toca a usted cambiar su mundo. Su padre, un buen amigo de Rob, le dejó claro a Charlie que si no iba a seguir en la escuela tenía que comenzar a trabajar. Rob le sugirió a Charlie que trabajara con Noam Hope. La idea le pareció atractiva, así que pasó 5 meses en Sudáfrica y trabajó en algunas de las zonas más pobres del país. Su vida cambió un día mientras trabajaba con niños en los barrios bajos. Tuvo en sus brazos un bebé recién nacido y cuando supo que lo habían rescatado de la basura porque su madre, joven y sin apoyo, lo había abandonado, Charlie quedó destrozada. Volví a nuestra casa de acogida esa noche y lloré. Cuando mis lágrimas comenzaron a secarse, comprendí que si alguien hubiera estado junto a esa chica en su angustia, ese niño aún podría tener una madre. En ese momento decidió que haría algo para ayudar a las madres y a los niños. Luego expresó: regresé de África como una persona completamente nueva. Charlie estaba decidida a abrir de inmediato un hogar de maternidad en África, pero sus amigos y familiares la convencieron de obtener primero un título universitario. Así que se matriculó en Liberty University en Lynchburg, Virginia. Mientras estudiaba, allí comenzó a trabajar como voluntaria en un programa universitario que atendía a niños en el centro de la ciudad. Se sorprendió al descubrir que algunas partes de Lynchburg tenían un nivel de pobreza similar al de algunas partes de África. Su corazón comenzó a llevarla en una nueva dirección. En lugar de viajar por el mundo para brindar su ayuda, decidió crear un grupo de apoyo para madres jóvenes en dificultades, allí en Lynchburg. Lo llamó Emma.
que significa defensor de toda madre. Lo que comenzó como un grupo de apoyo en un solo barrio pronto se convirtió en un conjunto de grupos que trabajaban en los barrios pobres de la ciudad. Después de graduarse y casarse, Charlie y su esposo Matt se trasladaron al sur de Florida y ella decidió continuar con Emma allí. Es cierto que tendría que empezar desde cero de nuevo, pero estaba decidida a hacerlo. Sin embargo, se preguntaba si en verdad estaba marcando una diferencia. Después de transcurrido un año en el que se sintió atascada, consideró abandonar el proyecto. No obstante, antes de hacerlo, decidió evaluar de un modo objetivo lo que había funcionado y lo que no. Emma había asesorado a 70 madres de la zona el año anterior y asombrosamente el 98% de ellas había logrado mantener a sus hijos en sus propios hogares y evitar que fueran a hogares de adopción temporales. Charlie ya sabía que cada año 2.400 niños eran enviados a hogares adoptivos temporales en el sur de Florida. Finalmente, Charlie había descubierto dónde podría marcar una diferencia mayor. Reestructuró Emma y se centró en reducir el número de niños en hogares adoptivos temporales mediante la educación de madres con dificultades y el apoyo a aquellas que enfrentaban una crisis. Comenzaron a llegar madres a Emma, muchas de ellas eran como Sarina. Cuando Sarina acudió a Emma, estaba embarazada de 6 meses y vivía en un automóvil averiado que se encontraba aparcado detrás de un restaurante. Había perdido ya la custodia de sus 2 hijos mayores y estaba desesperada por recibir ayuda. Los miembros de Emma la ayudaron a encontrar un lugar donde vivir. Solucionaron el pago de los primeros 6 meses de alquiler. Encontraron un mecánico que reparara su auto sin ningún costo y la ayudaron a encontrar un trabajo. También le brindaron ayuda psicológica y adiestramiento durante un periodo traumático. Después de nacido el bebé, fueron sus defensores en la corte, lo que le permitió quedarse con su hijo. Durante el primer año con este nuevo enfoque, Emma alcanzó a 269 madres y niños a través de sus programas y evitó que 96 niños fueran enviados a hogares de acogida, con una idea expresada por Nelson Mandela muy presente en su mente. Si quiere la cooperación de las personas a su alrededor, debe hacerles sentir que son importantes. Aseguró de que cada joven madre que pasara por las puertas de Emma fuera tratada con dignidad, respeto y amabilidad. Charlie es alguien normal, pero está cambiando su mundo al ayudar a personas como Sarina y su hijo, Jacob. Cuando Charlie se encaminó en esta dirección, simplemente siguió el rumbo que le indicaba su corazón e hizo lo que consideraba correcto. Ha abierto su propio camino y ha explorado la ruta para determinar dónde puede lograr un mayor impacto positivo. Usted puede lograr lo que Charlie ha logrado. Sus mayores fortalezas fueron querer marcar la diferencia, comenzar y perseverar. Si su camino es como el de ella, entonces Rob y yo lo alentamos a continuar. Puede unirse a nuestro equipo de transformación. Sin embargo, tal vez usted busca seguir un camino ya existente. Tal vez se sienta atraído por la idea de lograr cambios positivos al unirse a lo que Rob y yo estamos haciendo para cambiar el mundo. Eso es lo que Vicky Bursell ha dicho. Se ha desempeñado como facilitadora de las mesas de transformación para la JMLF y su vida ha cambiado. Becky es una líder y una empresaria de enorme talento. Durante 12 años ella y su esposo John trabajaron con una campaña de suplementos nutricionales y tuvieron mucho éxito. Construyeron una organización que llegó a tener 800,000 representantes de ventas en más de 60 países. Vendieron más de $1,000 millones en productos. Aún así,
En la cima de su éxito, Becky se dio cuenta de que no se sentía realizada. Todos hemos escuchado que el dinero no compra la felicidad, expresó. Bueno, yo había pasado 12 años tratando de probar que esa teoría era falsa. Sin embargo, ¿saben qué? Resulta que el dicho es cierto. ¿Cómo es que después de tener éxito en cada negocio y objetivo financiero que me había propuesto, seguía deseando algo más grande? Becky comenzó a buscar respuestas. A los 41 años volvió a evaluar y a definir mis valores. Me basé en qué quería hacer, no en lo que quería a cambio. Y la única manera de hacerlo era empezar desde el principio, con una pizarra en blanco. Vendió su negocio, reexaminó sus valores, se aseguró de que quería marcar la diferencia en la vida de los demás y que comenzó a buscar la manera de hacerlo. Esto ocurrió 1,5 décadas después de habernos conocido. Becky había leído algunos de mis libros. Nos encontramos en un evento y nos conocimos durante el almuerzo. Cuando me dijo que había vendido su negocio y expresó el deseo de cambiar su mundo, la invité a dirigir mesas de transformación. No tardó mucho en comprender que su extraordinario talento para formar equipos era valioso para ayudar a los demás a vivir según buenos valores. Becky expresó: el sueño de John de cambiar el mundo pasó de ser su sueño a ser mi sueño. Me di cuenta del valor que yo podía aportar y que nadie más podía. Y nos pusimos a trabajar. Inmediatamente se dio cuenta de que los materiales ya estaban escritos y listos para quien quisiera utilizarlo. Comenzó a usarlos ella misma y pronto empezó a capacitar a otros en su uso. Becky disfruta al decirles a los demás: usted puede cambiar su mundo cuando se desempeña como facilitador de mesas de transformación, completa el programa de estudios, vive según los valores, comparte su experiencia de transformación, invita a otros a ser facilitadores de mesas de transformación. Repite el proceso. Este programa de estudio es muy poderoso. Son valores arraigados en principios universales que pueden aplicarse a todas las esferas de la vida. Todo lo que tenemos que hacer es ser facilitadores. Para marcar la diferencia en su comunidad, Becky pone en práctica las mismas habilidades que utilizó en los negocios. Ha capacitado a una enorme cantidad de personas para desempeñarse como facilitadores de las mesas de transformación. Expresó: me he reunido con dueños de negocios, pastores, abogados, ejecutivos de empresas, funcionarios del gobierno, equipo de bienes raíces, padres, miembros de organizaciones benéficas. Todos ellos ahora utilizan las mesas de transformaciones en sus organizaciones y han sido testigos de la transformación en la vida de miles de personas. ¿Qué paso dará para cambiar su mundo? ¿Dónde puede ayudar a otras personas y marcar la diferencia? Recuerde, no tiene que preocuparse por cambiar el mundo entero. Si puede mejorar las cosas para alguien en su mundo, experimentará la certeza, la alegría y la satisfacción de generar un cambio positivo. Si quieres ver a las personas transformarse mediante el poder que ejercen los valores en las vidas, nos encantaría que se uniera a nosotros, como hizo Becky, para lidiar mesas de transformación.
No importa si usted es una persona joven que acaba de empezar o si es un líder experimentado que quiere aumentar su influencia y el alcance de lo que hace. Las mesas de transformación lo ayudarán a lograr un cambio positivo. Nuestro deseo no es que usted se ajuste a nuestro molde, ni al de Becky, ni al de alguna otra persona. En realidad, una de las cosas que Becky nos manifestó fue lo siguiente: estos valores me están permitiendo convertirme en la mejor versión de mí misma. Me llevan en una dirección en la que ya estaba avanzando. Si tiene una idea de lo que debe hacer, entonces hágalo. Puede cambiar su mundo. Recuerde, la transformación es posible para todo aquel que esté dispuesto a aprender buenos valores y vivir según ellos, valorar a las personas y colaborar con ellos para crear una cultura de valores positivos. Su historia puede ser tan poderosa como las que hemos compartido en este libro. Lo importante ahora es que haga algo. Comience hoy y vea a dónde lo lleva ese camino. Aunque resulte totalmente diferente de lo que esperaba, disfrutará del viaje y nunca se arrepentirá de haber trabajado para marcar la diferencia, porque cambiará su mundo y usted cambiará. Diríjase a changeyourboard.com para recibir materiales para dirigir mesas de transformación, materiales de Yo Lidero para jóvenes, información sobre cómo formar parte de un equipo de transformación.